Un día que el cielo su gloria cantaba, un día que el mar esperaba más ver. Jesús descendió y al nacer de una virgen, morando en el mundo, nos dio ejemplo fiel. Un día lejano le sonó el cuento, un día la tumba su cuerpo encerró. Los ángeles guardaban vigilia, así fue que el dueño del mundo durmió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró. Resucitado, me dio justicia, y un día él viene, pues Dios prometió, y un día él viene, pues Dios prometió. Un día sepulcro ocultarlo no pudo, un día su espíritu el cuerpo volvió, abierto a la muerte por siempre vencido, a la diestra del Padre Jesús se sentó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró.
Me dio justicia, que un día en mi pueblo prometió, que un día en mi pueblo prometió. Esa es la promesa que esperamos, ¿cierto, hermano? Que Él va a venir. La palabra está en Primera de Pedro. Capítulo 1. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1. Del 2 vamos a leer hasta el 9. Que el Señor bendiga esta palabra, ¿cierto? Amén. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que Dios bendiga la porción de la palabra en nuestras vidas, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que cuida de las aves, la Biblia dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará.
huerto. Y el poder de Dios y trajo el avivamiento. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, que dirás al Señor: el talento que Cristo te dio, multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento, multiplícalo, multiplícalo, el talento que Cristo te dio. Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, que digas al Señor: el talento que Cristo te dio, multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento, multiplícalo, multiplícalo, el talento que Cristo te dio. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas a mí me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas a mí me libertó. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron serán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron serán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Como dice la palabra, nosotros no andamos por vista, sino por fe, ¿cierto, hermanos queridos? Así que por fe en este día le damos al Señor, tómanos más fuerte, Jesús.
¿Quién sino de ti? Sustento me vendrá en horas de aflicción. En sombra o en luz, envuelto en la inquietud, si oro me sustenta. En horas de aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Dígaselo al Señor. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día te veré. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día te veré. Riquezas y poder, fama y celebridad rasguñaban mis manos, tratando de alcanzar lo que podía anhelar como el supremo ideal. Pero al mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado. Un mundo descubrí más allá de la cruz, donde sangró tu mano. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día te veré. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo,
Amén. Vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor. Vamos a compartir en esta tarde la palabra del Señor. Que la vamos a tener allí en el libro de Romanos, hermanos. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. Vamos allí a leer unos textos bíblicos. Para poder compartir esta palabra en esta tarde. Dios nos bendiga. Amén. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. ¿Todos la tienen? Amén. Le damos lectura en el nombre de Jesús. Dice así Romanos 3, del 21 en adelante: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Señor, te agradecemos en esta preciosa tarde, Dios mío, de poder congregarnos y de poder, Señor, estar delante de su presencia, reconociendo, Señor, que faltamos delante de usted. Pedimos su perdón, como dice Juan, Señor, que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias a través de Jesucristo, porque a través de su sangre hoy día tenemos esa entrada al reino de los cielos, y a través de él su sangre preciosa nos ha lavado y nos ha regenerado. Por eso en esta tarde, Espíritu Santo, ayúdanos y fortalécenos y danos el ánimo para poder, Señor, seguir adelante este camino que usted nos ha trazado y que nos ha iluminado. Bendice a la iglesia en esta tarde, toma el control de las mentes, de los corazones, y podamos abrir nuestro corazón para poder atesorar esta hermosa palabra, que es su palabra, Señor. Solamente nosotros somos portavoces de ella, y a través de tu Espíritu Santo queremos compartirla en esta tarde. Te lo clamamos todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. He titulado esta palabra: la gracia de Cristo es un regalo de Dios. Mi hermana Lorena, ella decía algo tan hermoso. Yo sé que todos los que estuvimos ayer ahí sentimos lo mismo. Uno de los actos más maravillosos y recordatorios que el Señor Jesús nos dejó es la cena del Señor. Por ella lo recordamos, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para regenerarlo y lavarnos con su sangre preciosa. ¿Sabe que cuando cantamos la primera alabanza, el Señor nos comenzó a hablar, ¿cierto?, de que Él se levantó de esa tumba?
el devocional, todo, nos hablaba de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cierto? Qué hermoso es el Señor. Por eso la gracia de Cristo es un regalo de Dios. Qué hermoso lo que Jesús hace. Amén. Quiero, hermanos amados, porque sabe que mientras estaba acá, no lo tengo acá, pero quiero mostrarle un texto bíblico, mire, que se me venía a la mente, que está en Juan 3. En Juan 3, mire, Juan capítulo 3, versículo. Juan capítulo 3, versículo 13. ¿Y por qué quiero mostrarle este versículo? Mire, usted subráyelo allí, Juan 3, versículo 13. Tiene algo tan maravilloso. Y este texto bíblico echa por tierra todo lo que las religiones dicen, mire. Manténgalo en su corazón. Todas las religiones que se han levantado en el mundo entero, este texto lo echa por tierra todo lo que ellos dicen. Mire, se lo leo, Juan 3:13. Se lo voy a leer calmadamente. Mire. Nadie subió al cielo. Observe eso. Nadie subió al cielo, sino Él que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué quiero leerle y quiero detallar un poquito? Cuando usted mira Lucas 16, todos conocen Lucas 16, donde habla sobre el rico y Lázaro. En la antigüedad, el infierno, mire, porque allí lo detalla. En el infierno había una separación. Había una separación. Aquí estaba el infierno, acá estaba el seno de Abraham. Por eso que el hombre rico pudo ver a Lázaro desde el infierno y vio acá a Lázaro. ¿Sí o no? Así dice Lucas 16. ¿Por qué le traje este texto? Porque nadie fue al cielo. Y todas las personas que murieron en aquel entonces, como los patriarcas, ellos no subieron al cielo. No lo subieron. Ellos estaban en el seno de Abraham. Lo contrario es que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre, porque la Biblia lo dice, el sacrificio que Cristo lo hizo perfecto y lo hizo una sola vez y para siempre. Desde ese entonces, el seno de Abraham, Él fue a las profundidades más bajas de la tierra y fue y les predicó a los espíritus encarcelados y levantó a todos los que estaban en el seno de Abraham y se fueron al cielo. Y desde ese día del sacrificio de Cristo, los que mueren en Cristo se van directamente al cielo. Se le conoce como los 3 paraísos. Una vez lo vi acá y un alma se entregó a Cristo en este lugar, ¿se recuerda? Por eso lo lindo de esto dice, nadie subió al cielo. Por eso que Jesús es el Hijo de Dios que descendió del cielo y Jesús es Dios. ¿Se fija lo lindo que es la palabra? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que ahora está en el cielo. Por eso que María, Jesús le dijo, María, no me toques, porque aún no he subido al cielo, aún no estoy glorificado. O sea que Él subió, en un abrir de ojos subió y bajó. Y le dijo, ahora me pueden tocar. Es algo tan glorioso y maravilloso. Por eso que dice que Él llevó la cautividad. Porque Él llevó la cautividad hacia el cielo y nos dio la salvación. Por eso la gracia de Cristo es un regalo de Dios. En primer lugar,
En primer lugar, la gracia de Dios es un don gratuito de Dios que incluye amor, perdón, misericordia, benevolencia, que es un regalo inmerecido que nos salva del pecado y de la muerte eterna. Porque eso es lo que Jesús fue a hacer en la cruz del Calvario. Él nos salvó de la muerte eterna del infierno. Hay predicadores que no les gusta hablar del infierno, hermano, y eso está en la Biblia. Por eso nosotros, todos los que predicamos la palabra, nunca esconda esos temas. Porque Jesús y Pablo fueron los que más hablaron sobre el infierno. El infierno no fue hecho para el ser humano. Usted en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no va a encontrar ningún texto que fue hecho para el hombre, sino para Satanás, los demonios y el anticristo. Pero el hombre decide lo que dice cierto Deuteronomios 31:15. Dios puso la bendición y la maldición. Escoge tú ahora. Y el hombre va allí a ese lugar porque él quiere ir. Por eso yo le digo, siempre lean la Escritura. Y lean ese capítulo entero de Lucas 16. Y ustedes se van a encontrar ahí lo que yo le estoy diciendo. No lo tenía, pero se me venía a mi mente lo que Cristo hizo a través de la cruz para poder librarnos, hermanos, de la muerte y condenación eterna en el infierno. El infierno es un lugar de tormento y es un lugar de las oraciones no contestadas. Y allí estarán por siempre, hermanos amados, aquellos que no han redimido su cuerpo o su corazón a través de la sangre de Jesús. Entonces, la gracia de Dios es un regalo. Yo sé que todos ustedes en alguna oportunidad han recibido un regalo. ¿Qué le ha dicho a esa persona? Gracias. Porque aunque no lo merecíamos, a lo mejor, no sé, aquí alguien ha recibido algún regalo de alguna persona extraña. Lo único que nos queda es decir gracias, porque es un regalo no merecido. Usted y yo no lo merecíamos. Por eso, mire, allí dice el texto bíblico que vimos, decía algo importante, mire, en el 23 en Romanos, donde leímos, Romanos, ¿cierto? En Romanos 3, 23, por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza. No había esperanza para la raza humana. Por eso es que es importante que a través de la Sagrada Escritura entendamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos que mirar siempre la cruz de Cristo y reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Miren lo que dice Gálatas 5:1. Todos conocen esa historia. Gálatas 5:1 dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Está pues firme en la libertad que Cristo nos hizo libre. Y Pablo enfatiza y dice: no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo se usaba mucho. Todos conocemos el yugo, ¿cierto? Que se colocaba sobre los bueyes, ¿cierto? Un yugo que andaban allí, ¿cierto? Ambos. Pero la Biblia espiritualmente habla del yugo de Satanás, que los tenía esclavizados en el pecado. Nadie, hermano, nadie era justo. Jesús, alguien le preguntó: maestro bueno. Y Jesús le dice: nadie hay bueno, solo mi Padre. ¿Por qué Jesús dijo esa frase, hermano? Porque Él estaba en la humanidad, estaba en un cuerpo humano. Ni siquiera Él se sentía digno de poder tener, ¿cierto?, esa experiencia. Solo Él dijo: solo mi Padre es bueno. Y nadie en esta tierra era justo. Pero a través del sacrificio de Cristo nos dio la justicia y nos abrió el cielo para llegar a ese lugar a través de Él.
Por eso el 24 dice acá en Romanos, siendo justificado gratuitamente, mire, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Fuimos justificados, mire, gratuitamente por su gracia. Fuimos declarados justos por Cristo Jesús. Por Él, por su sacrificio en nuestro lugar, por amor y a favor del creyente, para ser aceptado por Dios a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Se da cuenta lo que el Señor hizo por nosotros? Sí, Señor. ¿Y por qué nosotros somos tan mal agradecidos, hermano? Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdenos el Señor. Por eso que Isaías, mire, Isaías 53:11, ustedes conocen esos pasajes bíblicos. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificación, mi siervo justo. Y dice: muchos llevará la iniquidad de ellos, y llevará mucho la iniquidad de ellos. Hablando de Jesús, el profeta, profetizando 700 años atrás, profetizando de lo que Jesús iba a hacer. Dice que Él llevó toda la aflicción en su alma, en su cuerpo. Y dice que hubo una satisfacción a través del sacrificio de Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén. Miren lo que dice el 25, el Romano, donde estamos viendo, Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación. Como propiciación. Quiero leerle esto, mire, porque esto tiene que ver con el Antiguo Testamento también. Por eso Dios puso como propiciación a Cristo Jesús, que se identifica como apaciguamiento o satisfacción. Es lo que Jesús hizo. Porque toda la ira que el Padre iba a enviar sobre esta tierra, todo eso, hermano, cayó sobre Cristo. Por eso la palabra propiciación significa apaciguar algo grande que venía sobre la tierra. Y eso lo recibió Cristo en su cuerpo. Todas las enfermedades, todo el pecado del mundo entero, todo lo recibió Él. Ahora usted se pone a pensar cómo estaba esta tierra, hermano. Lo mismo que pasó en Nínive, una ciudad de 120,000 habitantes, capital de Asiria. La maldad había subido por completo a las narices de Dios. Y Dios iba a enviar juicio. Pero como Dios, lleno de misericordia, usó a Jonás y le dijo: he aquí, a 3 días de camino el juicio caerá. Pero no lo destruyó, porque ese pueblo se arrepintió, un pueblo pagano. Entonces Dios, a través de la propiciación, recibió todo el castigo en su cuerpo. Es lo que dice Levítico, mire. Busquemos Levítico allí, mire, Levítico 16:14. Por eso que el Antiguo Testamento, Levítico 16:14, el Antiguo Testamento habla todo lo que era una sombra de lo que iba a ser Cristo. Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Lo mismo que estamos viendo acá en Romanos. Al lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Era una figura. Cubría el propiciatorio. Era un lugar donde cubría, ¿cierto?, el cajón grande, ese, ¿cómo que se llama? El arca del pacto. Y dice que el sacerdote echaba la sangre allí y hacía el perdón de pecado por el pueblo, pero solo por el pueblo de Israel, pero no por el mundo entero. ¿Se fija cómo la palabra se confirma? Porque acá dice: a quien Dios puso como propiciación
expiación. Lo mismo que habla la propiciatorio, es lo mismo. Que el sacerdote cubría el propiciatorio y derramaba la sangre del cordero o de los machos cabríos para poder hacer, cierto, perdonar los pecados del pueblo en aquel entonces. Después dice degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo dentro y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Era toda una figura de lo que Cristo iba a hacer a través de la cruz del Calvario. Por eso dice acá en Romanos, donde estamos en el 3:25, a quien Dios puso como propiciatorio, a quien Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto con su paciencia los pecados pasados. Ahora en nosotros somos nuevas criaturas. Lo que dice 2 de Corintios 5:17, las cosas fueron todas hechas nuevas. ¿Cierto? Qué hermoso es el Señor. El propiciatorio era la cubierta del arca del pacto que rociaba el sumo sacerdote la sangre de los animales sacrificados para hacer expiación por el pecado del pueblo. Que el Señor nos bendiga. Aarón y sus hijos tenían esa consagración. Ellos tenían como sacerdotes levíticos, tenían que hacer eso. Lo habla allí Éxodo 29:1. No lo vamos a leer, pero allí está esa cita donde Dios eligió a Aarón y a sus hijos, ¿cierto?, para que ellos sean los sacerdotes de aquella época. Que el Señor nos bendiga. Es por eso, es por su bendita sangre, hermano. Es por su bendita sangre que somos salvos, y sin derramamiento de la sangre de Jesucristo no hay perdón de los pecados. En ninguna otra cosa hay perdón de los pecados. Por eso acá dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo nos ha redimido a través de su sangre. Por eso, amados hermanos, en Hebreos 9:22 dice, Hebreos 9:22 dice, y casi todos es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es perdón de pecado. Lo que significa remisión es perdón de los pecados. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mateo 26:28 dice, Mateo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre, mire, del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Ayer el pastor tocaba estos textos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mire, quiero mostrarle algo, se me viene a la mente un texto bíblico, y quiero que quede claro eso. Mire, Jeremías capítulo 31, porque muchos tajiversan esta parte, mire. Jeremías 31. Jeremías 31, se lo leo, dice, aquí que viene día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero mire el versículo 32, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir? No como el pacto, no es que el pacto antiguo, hermano, quiero que quede claro eso. No que el pacto antiguo fue malo. Porque si seguimos leyendo, dice, para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos
ahí está la respuesta. Porque ellos invalidaron mi pacto. No es que el pacto antiguo haya sido malo, porque es el mismo pacto de Dios que hizo a través de Jesucristo, sino que el hombre rompe esos pactos. Porque Dios nunca va a romper su pacto. Y esto habla del futuro glorioso remanente de Israel. Porque Dios va a salvar a Israel. Y Dios, porque este capítulo entero habla de Israel y Él va a implantar ese pacto como lo hizo en la iglesia hoy con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que Hebreos 9:22, volvemos a leer, sin derramamiento de sangre no pudo haber perdón para nuestros pecados. Porque ¿qué decía el 23? Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza para nosotros. Pero usted cree que el Señor no sabía que teníamos que ser redimidos, hermano. Por eso yo siempre digo, a Dios no se le escapa nada. Porque ¿qué culpa teníamos nosotros de que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios? Y todo viene por la genética. Porque dice, por un hombre vino el pecado y vino la muerte y se traspasó a toda la raza humana. O sea que a través de la sangre de la raza humana se contaminó completa con el pecado. Por eso que el pastor, y yo lo he dicho muchas veces, que nadie puede comer la sangre porque la sangre está la vida. Y Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario porque Él es la vida y nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y en pecado. ¿Qué culpa teníamos nosotros? Pero por eso yo me causa tristeza. Por ejemplo, hay algunas congregaciones, no las voy a nombrar, pero hay algunas denominaciones que bautizan a los niños siendo iglesias evangélicas, y eso no es así en la Biblia. Cuando usted lee los textos de los evangelios, dice que María y su esposo fueron al templo y presentaron al Señor Jesús. Pero hay dos denominaciones que bautizan los niños. Y eso es una palabra que está fuera de los contextos de la Biblia. Porque eso no puede ser así. Porque ¿qué hace un niño? Un niño es sin pecado. Si se muere va directo al cielo. Ahora cuando ese niño o esa niña crece y tiene el conocimiento, los padres, ¿cierto?, que son cristianos, tienen que decirle que tienen que arrepentirse cuando tenga una edad. Porque sin remisión, sin derramamiento de sangre, no puede haber perdón de los pecados. O sea que tiene que haber una declaración, una confesión. Lo que dice Romanos 10, 9 y 10. El que confiesa con su boca y cree con su corazón, este será salvo. Y lo que dice Romanos 10, 13. El que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Por eso me encanta el libro de Romanos, Hebreos, donde habla todo de lo que Cristo hizo a través de la cruz del Calvario. Por eso Hebreos, se lo vuelvo a leer, Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre. Todo lo antiguo, hermano, todo era purificado a través de la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es el perdón de los pecados. Y Mateo 26:28 lo aclara, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión o perdón de los pecados. ¿Y quién fue entonces el que subió al cielo ahora? Jesús. Y nadie había subido al cielo. Nadie más puede hacer perdón de pecado aquí en esta tierra. Solo Jesús de Nazaret. Solo Él. No es la sangre de animales que hace perdón de los pecados, sino a través de la sangre del Cordero de Dios. Mire lo que dice allí Hebreos. Veamos un poquito Hebreos 9, mire. Es bueno recordarlo, lo habíamos pasado este tema igual, pero es bueno recordarlo.
Hebreos 9, 11 al 17. Voy a pedir a mi esposa que me ayude a leer. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 17. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. ¿Se fijan que en el versículo 15 habla del pacto antiguo? Y no está invalidado, sino que los hombres de aquel entonces invalidaron el pacto de Dios. No es que Dios invalida su pacto, tanto en el antiguo como en el nuevo, sino que el hombre es el que falla. Y para poder tener una herencia, hermano, tiene que haber una muerte, ¿sí o no? Todos conocen eso. ¿Sí, fíjate? Para poder tener un testamento tiene que haber alguien que muera. Y eso es lo que Cristo hizo a través de la cruz del Calvario, para poder tener herencia al reino de los cielos. Pero lo más hermoso de esto, y por eso que debemos de cuidarnos nosotros, porque ahora usted y yo somos templo y morada de su Espíritu, y la Biblia dice que allá en el reino celestial no entra ninguna cosa inmunda. Por eso que debemos de vivir como Dios nos ha llamado, en la santificación. Por eso que dice que sin derramamiento de sangre, acá habla la Biblia, y dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Antes, en el Antiguo Testamento, Aarón podía entrar una vez al año al lugar santo y santísimo y hacer todas estas ofrendas. Una vez al año, pero solo para el pueblo de Israel. Pero a través del sacrificio de Cristo, Cristo lo hizo una vez y para siempre. Derramó su sangre. Y por eso que ahora el texto de Juan 13, Él subió al cielo. Y Él está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Nosotros no estamos solos, hermano. Jesús está allí intercediendo. Por eso que el libro de Primera de Juan habla de que si nosotros cometemos errores porque fallamos, sí, hermano, fallamos, sí o no. Amén. Y dice que cuando nosotros le decimos al Señor lo que, ejemplo que dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque Él es el que está abogando por nosotros. Cristo está a la diestra y el Padre es como que de repente está diciendo allí, enviamos juicio o no. Y Jesús está como abogado. Y Él escucha nuestros ruegos, escucha nuestras plegarias, hermanos amados. Pero por eso lo que vimos la otra vez, hermano, cuando una oración de un justo llega hasta el trono del Padre, pero cuando una oración no es recta delante de Dios, los demonios que están en los lugares celestes agarran esa oración y no llega al cielo. Lo vimos la otra vez. Pasó con Daniel, cuando el ángel venía a traerle el mensaje. Los principados de demonios que están en las regiones celestes agarraron a ese ser celestial y no dejaron que baje a la tierra ese mensaje. Está en Daniel 10. Lo retuvieron por 21 días. Hermanos amados, cuando, mire, quiero explicarle un poquito esto porque es importante. Cuando Satanás se rebeló, él tomó mucha autoridad de gran parte de la tercera parte de los ángeles de Dios. Y allí había mucha jerarquía de ángeles, poderosísimo como el ángel Gabriel, que hoy está
resguardando a Israel. Lo dice Daniel 1. Así que ahora esos demonios están de parte de Satanás. Y en las regiones celestes, esos principados, por eso que Pablo habla en Efesios 6:12, que no tenemos lucha, mire, contra carne ni sangre. No es contra nosotros, es contra principados, contra potestades, contra poderes de las tinieblas. Principados son una alta jerarquía de espíritus inmundos, que Cristo los reprenda. Se fija, son principados de demonios que están allí. Por eso, hermanos amados, la iglesia, Cristo la guarda, porque aquí en la tierra también hay espíritus inmundos, que Cristo los reprenda. Sin su ayuda, hermano, no podemos nosotros caminar. Por eso que hay enfermedades, por eso que hay tantas plagas, porque estos seres demoníacos sueltan todas esas plagas, tanto los alimentos, en el agua. Por eso que nosotros como pueblo de Dios debemos siempre santificar todo lo que entra a nuestra boca, toda el agua, todo lo que comamos, bebamos, donde vayamos, siempre en el nombre de Jesús. Jesús dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios. En su nombre. Él nos dio esa autoridad. Así que el Señor nos bendiga. Por esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 12. Si alguien lo encuentra allí, me lo lee. Efesios capítulo 2, versículo del 12 en adelante hasta el 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿No le parece hermoso, hermano? Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo fue por la sangre del Cordero. Por eso que Efesios 2 dice, miren cómo estábamos. Efesios 2, volvamos al contexto. Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente. Por eso que Adán y Eva, ellos murieron espiritualmente, porque cuando usted lee el libro de Génesis, Adán murió de 900 y tantos años. Cuando la Biblia habla de muerte tanto espiritual como física. Pero ahí murieron espiritualmente porque se separaron de Dios. Así estábamos nosotros. Y mire, y el 2 dice, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo corrientes del mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tremendo lo que Dios hizo con nosotros, hermanos. Por eso nunca nos apartemos de su bendita gracia. Que el Señor nos ayude. Amén. Por eso dice el Salmo, mire, y aquí está el Salmo 51:5. Y ahí está la respuesta de lo que yo le decía antes. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea que todo vino por la parte genética. ¿Sabe, en otras palabras, lo que Cristo hizo con nosotros, hermanos? Él nos hizo una transfusión de su sangre. ¿Se fija cómo nuestra sangre estaba contaminada con el pecado? Y a través de la sangre de Cristo, Él nos dio vida y nos hizo una transfusión. ¿Se ha dado cuenta lo que hacen cuando una persona ha perdido mucha sangre? Hacen una transfusión para que le dé vida. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces, en la sangre está la vida. Por eso en la Biblia, Cristo habla que no comamos la sangre, porque en la sangre está la vida. Cuando usted ve el libro de Génesis 2,
Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó. Dice que lo tendió en el piso, lo formó. Formó un molde. Hizo un ser allí. Pero la Biblia dice que Él sopló vida. Y esa es la vida que Dios tiene para el ser humano. Se fija que en la sangre está la vida. Por eso que la sangre del ser humano más o menos tiene entre 5 y 6 litros de sangre. Y cuando una persona muere, se separan esos 5 o 6 kilogramos de ese cuerpo. Y eso está comprobado científicamente. Cuando alguien muere, se separan 5 kilogramos o 6 kilogramos de peso. Es porque el soplo de vida del hombre sale, ya sea que aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, ahora va directo al cielo. Pero sin Cristo no es así. Lo dice Lucas 16, va hasta el fondo de las partes más bajas de la tierra. Y allí será el lloro y crujir de dientes para aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Que el Señor los bendiga. Veamos allí lo que estábamos viendo allí entonces en el versículo 23 allí, ¿cierto? Acá en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, a Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y eso es lo que ahora tenemos que cuidarnos. Hermanos, mire, desde el día que Cristo nos llamó, se armó una batalla sin precedencia contra Satanás. Y esta batalla, déjeme decirle que va a terminar hasta que moramos. Pero lo que dice allí Mateo 24:13, el que perseverara hasta el fin, este será salvo. La lucha es ardua todos los días, hermano, todos los días. Pero debemos de perseverar hasta el final. Amén. Los hermanos allí, los que van a ver el video, perseveren hasta el final, no se cansen. Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros para remisión de los pecados. Cada uno éramos pecadores, ahora no, fuimos, tiene que decir usted, fuimos. Por eso que habla también el pasaje que mi esposa leyó, dice que ahora tenemos una nueva mentalidad, dice que nuestra conciencia ahora habita a Cristo. Por eso alguien me hizo una pregunta un día, ¿cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Leyendo la Escritura. Porque la Escritura, como dice Juan 17:17, ella nos santifica. Y la palabra es la verdad. Y Juan 8:31-32 nos habla de que Él nos dio, cierto, la libertad. Ya no estamos sujetos a la esclavitud, lo que habla allí, cierto, en donde leíamos. En Gálatas está pues firme, en 5:1, está pues firme la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no esté otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Estábamos esclavos de Satanás. Pero ahora somos libres a través de Jesucristo. Y quiero terminar con el segundo punto. Quiero terminar y en conclusión, si queremos caminar con Jesucristo debemos obedecer en todo, porque Él es la autoridad total y debemos de amarlo. Mire lo que dice Mateos 7:24 al 27, un texto muy conocido. Quiero terminar, ¿sí? Dice así, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Amén. Mire, cuando usted mira el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, Él está hablando de esto. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Y sabe lo que significa la palabra prudente en el griego? Es frínomo, que quiere decir un hombre y una mujer responsable, un hombre y una mujer inteligente, un hombre y una mujer que tiene actividad mental, o sea, sabio en el Señor. Es lo que Jesús está diciendo, la palabra prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Y su casa es usted, su familia. Por eso debemos de edificarnos en la roca que es Jesús. Y mire lo que Jesús dice: descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Van a venir problemas, los espíritus van a atacar, el diablo también, que Cristo lo reprenda. Van a venir las pruebas, lo que decía el texto bíblico, ¿cierto? En Primera de Pedro, donde nos hablaban el 2 en adelante, que las pruebas son necesarias para ser sometida a prueba nuestra fe. Las pruebas y las enfermedades van a venir, pero es porque Dios las permite para probar nuestra fe, donde quiera estamos fundamentando nuestra fe. Si es en Cristo o en esta otra parte, mire. Pero cualquiera que no me oye estas palabras, pero cualquiera que me oye estas palabras, mire, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay algo muy distinto. La arena representa todo el sistema político, todo el sistema del mundo. Usted nunca ponga su mirada en los gobiernos, ni en los diputados, ni en parte de acá del mundo entero, no. Siempre en Jesucristo. Nosotros somos teocráticos, estamos bajo el gobierno de Dios. Lo que dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La palabra insensato, mire lo que dice la palabra insensato en el griego, es moros, que quiere decir, mire, necio, cabeza dura, irresponsable, ignorante. Es lo que Jesús está diciendo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre o a una mujer insensato, cabeza dura, necio, irresponsable o ignorante. ¿Por qué dice? Que edificó su casa, mire, sobre la arena. Y descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y fue qué? Grande su ruina. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestro fundamento? Es en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor nos bendiga. Ayúdenos el Señor, hermanos amados, y nos fortalezcas y nos prepare. Pero sabe, se me venía un texto que yo no lo toqué. Y es un texto de advertencia. Mire, vaya conmigo a Hebreos. Se me estaba quedando ese texto. Hebreos 10. Y ya vamos a terminar. Mire. Hebreos 10, versículo 26. Mire. Hebreos 10, versículo 26 en adelante hasta el 31. Quiero leerle esto importante, subráyelo, mire. Si usted se fija en su Biblia, dice allí, hay un título, mire: advertencia al que peca deliberadamente. Usted y yo conocemos la verdad ahora. Pero si yo peco delante de Dios, hermano amado, mire lo que sucede, mire.
Se lo leo Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, miren, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? ¿Qué sucede? ¿Sabe lo que está diciendo aquí cuando alguien toma la sangre inmunda? Está diciendo que es una sangre de un perro, hermano. Está invalidando lo que el antiguo invalidaron, el pacto que Dios había hecho. Y muchos murieron en el desierto. Se fija que Dios es un Dios justo y Él castiga, porque Él es justo, Él castiga la maldad. No pasará al pecador por inocente. Se fija porque es tremendo lo que dice este texto. Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios y pusiere su sangre por algo inmundo. Es como que si la sangre de un cerdo, hermano, no valiera nada. Así, simplemente es una sangre que no vale nada. Es lo que hacen, muchos desprecian la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Pero sigue diciendo el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pero el 31 dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso, hermanos amados, Dios está descubriendo tantas cosas ocultas dentro de la iglesia y usted ha visto esos escándalos. Y en todo el mundo Dios está destapando esas joyas, porque Dios no puede ser burlado, lo que dice Gálatas 6:7. No es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrase, eso mismo segará. Si siembra corrupción, de esa corrupción va a caer en el pecado y eso va a traer destrucción. Que el Señor nos bendiga, hermanos amados. El último texto que tengo. Mire, los demonios y Satanás conocen la autoridad de los verdaderos creyentes que viven en obediencia a Cristo y a su palabra. Hechos, y estamos terminando. Hechos 19:11. Pablo en sus viajes misioneros, este hombre tuvo muchas experiencias, hermano. Mire, le leo el texto. En el capítulo 19 de los Hechos, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y habían 7 hijos de un tal Seba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Este texto habla que el diablo y los demonios conocen quién es de Dios y quién no es de Dios. Sí, mi hermano. Por eso los demonios y Satanás conocen la autoridad de los verdaderos creyentes que obedecen su palabra y obedecen a Cristo. Por eso los demonios hablaron aquí, hermano. Habían unas personas allí que estaban exorcizando y unos hombres estaban endemoniados, y estos hombres intentaron hacer lo mismo que Pablo hizo, sin tener a Cristo. Y los demonios respondieron, dice acá, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
¿Se fija? Satanás conoce los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque él mira la frente de los creyentes y mira el corazón, que hay una luz que está allí, que es el sello de Dios, lo que habla Efesios 1:13. Tenemos el sello de Dios, por eso debemos cuidarnos como creyentes, vivir la palabra, hacer su palabra, no tan solo hacerla, sino obedecerla y oírla. Ser luz en el mundo. Esta es su palabra que yo quería compartir en esta preciosa tarde, hermanos amados. Este hermoso regalo, la gracia de Cristo, es un regalo de Dios. Nunca descuidemos este regalo hermoso, que es la salvación. Por eso, mire, usted puede dar lo que usted quiera a su diezmo. El diezmo sí es bíblico y las ofrendas también. Pero si hay algo que quiero decir, nunca el dinero lo va a hacer salvo a usted. Porque la Biblia dice, el único que nos hace salvo es la sangre del Cordero, que fue derramada en la cruz del Calvario. En una ocasión un hermano vino, hace años atrás acá, y hoy día ese hombre está divorciado y alejado de los caminos del Señor. Se paró allí y como un pavo, sacó su billetera, echó ahí una ofrenda muy alta para que todos lo vieran. Y me hacía meditar en eso, que ni la ofrenda ni tus diezmos te van a salvar, porque la sangre de Cristo es la única que nos va a dar herencia en el reino de los cielos. Amén. Así que nunca en nosotros haya alguien aquí que haga eso, hermano. Solo la sangre de Cristo nos hace y nos da la redención. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Si hay alguien enfermo, siempre yo le encargo la oración por este varón. Oremos para que el Señor lo fortalezca, para que el Señor cada día le dé gracia, para que él siga adorando al Señor Jesús como nosotros. Amén. Quizás en algún momento, yo no sé si él será bautizado o no, quizás él pueda pedirlo. ¿Se fija? Así que vamos a orar. Siempre le encargo la oración por él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te doy en esta tarde, Señor, por este momento maravilloso que tenemos de poder estar delante de tu presencia y de poder adorarle, de poder bendecirle. Sé que vendrán pruebas, sé que vendrán luchas, enfermedades quizás, mi Señor. Pero todo eso, Dios mío, nada nos podrá separar de tu amor eterno que usted ha derramado en la cruz del Calvario por nosotros. Y a través de su sangre preciosa hemos sido libres del pecado, mi Señor. Y por eso te damos gloria, honra, alabanza por todo lo que usted hace. En esta tarde, Señor, los iremos contentos, alegres, porque hemos podido oír tu palabra y lo grande que usted hizo allí en la cruz del Calvario. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es el único que hay salvación. Por eso clamamos, Padre, por este lugar del Arenal. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad, Dios mío, por todos los vecinos que hay acá. Dios mío, en el nombre de Jesús. Y clamamos, Padre mío, para que este pueblo se prepare. Porque sé, Señor, que usted tiene algo glorioso y hermoso para este lugar. Y tomamos, Señor, autoridad en esta tarde. Sé que hay alguien por ahí, Señor, que está atribulado, cansado, abatido. Pero esta iglesia, Señor, es la columna y el baluarte de la verdad que está en el Arenal. Señor amado, y clamamos, Señor, reconocemos que faltamos y fallamos, pero usted es perfecto y queremos que nuestras conciencias, nuestro corazón cada día crezca en el conocimiento de tu verdad. Sana a los que están enfermos, Señor. Liberta a los cautivos, Padre, los que van a oír tu palabra, los que están en los hospitales, las viudas, los huérfanos, los que están en las cárceles, Señor, los necesitados, los que están en las calles. Dios mío, en el nombre de Jesús, siempre usted tiene hombres y mujeres, Dios mío, evangelizando en diferentes lugares.
Padre mío, gracias. Toma el control de los aires, Señor, de las carreteras, de los hogares, Dios mío. Días atrás, Señor, vimos este accidente, Padre mío, también, que ocurrió con aquel varón, Señor, que encontraron muerto acá en este lugar. Señor amado, ayúdanos, Padre mío, para nosotros, como somos la luz y la sal de la tierra, estar preparados, Señor, para poder evangelizar también y poder hablar de tu palabra. Pero capacítanos, Padre, hasta este instante. Síguenos capacitando, Señor, y adiéstranos para poder estar, Señor, presto para la batalla. Sé, Señor, que vendrá lucha. Sé que el enemigo querrá, Señor, colocarnos multitudes de cosas. Pero en tu nombre, mi amado Jesús, clamamos y pedimos tu ayuda y tu autoridad para seguir adelante. Te lo clamamos todo en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor bendiga la palabra, ¿cierto? Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y que podamos cada día atesorarla, ponerla por obra, ¿cierto? Para poder seguir adelante. Hubo uno que quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino más cruel es la cruz recorrer para así mis pecados lavar. En la cruz, mis pecados lavó. Cuando quiso por mí padecer, por angustia en la cruz fue el benigno Jesús, que por siempre mis culpas borró. El eterno llamado en cual anhelo fue, pues convierte al infiel pecador. Y por esa pasión y ternura yo sé que soy libre de condenación. En la cruz, mis pecados lavó. Cuando quiso por mí padecer, con angustia en la cruz fue el benigno Jesús, que por siempre mis culpas borró. Es mi anhelo constante a Cristo
Con angustia en la cruz fue el bendito Jesús, que por siempre mis culpas borró. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, ¿cierto? Que Dios bendiga de regreso a sus hogares a todos. Señor, te damos gracias por estar día de hoy en tu templo, Señor. Te damos las gracias por un día más de vida, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos bendiga, Señor, de camino a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.